ABC tenemos a la senadora Xóchitl Gálvez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal, Joel? Buenas tardes, Berenice. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Primero que nada, ¿cómo recibes esta respuesta del presidente? Porque durante el fin de semana se hizo esta revelación a través de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, y la respuesta durante el fin de semana no era para negar el sobreprecio de compra, sino para decir que en efecto se habían hecho bajo la urgencia que representa en este momento la compra de equipamiento médico para salvar una mayor cantidad de vidas. Y hoy, más allá de responder el fondo del asunto, el presidente reacciona de esta manera sin dejar el mensaje claro que tantas veces él habló de evitar la corrupción, de ir tras aquellos que hayan cometido un acto de corrupción, si es que así resultara después de una investigación. Bueno, primero, a mí me queda claro que no hay ningún plan de atención a esta pandemia hecho con anticipación. O sea, si nos dimos cuenta en enero que empezaban a escasear los ventiladores en el mundo, era el momento de prever que era importante comprar ventiladores. Me preocupa más ahora saber que el IMSS ha cancelado 2.500 ventiladores más a un precio similar a una empresa que no se los entregó. ¿Qué va a pasar con estos enfermos que requieran un ventilador? Esa sería la primera pregunta. ¿Se justifica el sobreprecio? Pues yo digo que no. Yo creo que el gobierno debió haber negociado un paquete con los fabricantes, no con los intermediarios ni con los distribuidores. Pareciera que esta empresa vende de todo. Lo mismo te puede vender un equipo de alta tecnología que un ventilador. O sea, es un comercializador, como se le conoce en el gobierno. Se te puede vender desde una gasa hasta cualquier medicamento. Entonces, a mí me parece que debe haber una estrategia integral para la compra de insumos. Estamos viendo cómo los hospitales carecen de insumos, carecen de ventiladores, y ahí estaba el proyecto para fabricar ventiladores en México, que se le pusieron muchas piedritas en el camino. SEAT se ofreció a fabricar 500 ventiladores que había hecho en España, y aquí pues finalmente creo que no los han podido fabricar por una serie de contrariedades con la COFEPRIS. Por otro lado, hay una serie de proyectos en el norte del país que no han caminado justamente porque no hay unos lineamientos claros. Entonces, para mí, desde el punto de vista del ventilador más costoso, más sofisticado que hay en el mercado anda alrededor de $40,000. Entonces, a todas luces era un atraco el que estaban haciendo al país, pero pues no va a pasar nada. Te anticipo que seguramente Irmeréndira Sandoval va a decir que pues, está dentro del ámbito de la ley, que el que asignó el contrato lo hizo por la emergencia, y pues yo te puedo asegurar que no va a haber nadie sancionado. Xóchitl, ¿qué sabor de boca nos debería de quedar con esto a los mexicanos? Sobre todo, como bien dices, la prioridad es la salud de los mexicanos. Se requerían estos 2.500 ventiladores que el IMSS ha cancelado ya por incumplimiento del contrato a una empresa como Levating Global Servicios, que además no estaba especializada en este tipo de servicios, sino en servicios de hidrocarburo, que además ya tenía el dueño pues investigaciones previas por fraude. Estamos viendo el sobreprecio a la compra del hijo de León, Manuel Bartlett, en fin. ¿Qué sabor de boca y qué es lo que tendremos que hacer? Se habla de que estamos luchando contra la corrupción, pero estamos viendo este tipo de actos en una situación como una pandemia en la que la prioridad debe de ser la salud de los mexicanos. Pues lo que me deja un sabor de boca es la improvisación, que siguen siendo las mismas prácticas del pasado, el amiguismo, el tráfico de influencias. Hace falta conducción para ese tipo de cosas. Se supone que la compra la iba a hacer directamente el gobierno con Estados Unidos. El presidente le había planteado a Donald Trump la venta de 10,000 ventiladores, pero pues creo que vamos tarde. El problema es que vamos tarde. Yo estoy convencida que esos ventiladores se pudieron haber fabricado en México si desde enero hubiéramos lanzado una convocatoria para reconvertir la industria automotriz a fabricar ventiladores, si hubiéramos preparado estas industrias, si hubiéramos apartado insumos a nivel mundial, motores, válvulas, equipos de medición. Desafortunadamente hoy ya tenemos el COVID enfrente, va a costar vidas, mucha gente no va a poder tener un ventilador, es lo más seguro.
Vamos a ver cómo se escasean. Primero Dios, no sean un extremo. Digo, yo no nos queda más que encomendarnos a Dios, porque ya el gobierno no hizo su trabajo, y pues la verdad de las cosas es que lo peor está por venir. Estamos entrando a la semana más complicada. Yo le diría a la gente, de verdad, ante esta situación de improvisación, ante esta falta de protección hacia los médicos, es mejor que si no tienen nada que hacer fuera, se queden en la casa, porque hemos visto la manera en que, tan dramática, en que jóvenes han fallecido de la nada, o sea, de que estaban bien ahora, y ya dijo ayer Gatell que pueden fallecer. Entonces, ahora sin ventiladores, esto se agrava, o sea, esto es más grave, y yo diría, ya ojalá los políticos entiendan de una vez por todas que, pues, que ya no le pueden seguir comprando a los cuates, a los amigos. O sea, tienen que ser licitaciones públicas abiertas. Entiendo que la emergencia ameritaba una compra directa, pero la tuvo a haber que conducido, pues no sé, el propio secretario de Salud o hasta el propio presidente de la República, por la magnitud de la cantidad de ventiladores que se requerían. Hoy no tenemos ventiladores, hoy tenemos en puerta un caso de corrupción donde seguramente no va a pasar nada. Xóchitl, entonces, ¿cómo debería de conducirse? Tú decías, bueno, esto debería estar conducido por el propio secretario de Salud, el propio presidente. ¿Qué hacer para evitar este tipo de problemáticas en las que pues se continúa con el amiguismo, se continúa comprando cosas a sobreprecio y, por supuesto, sin cuidar la salud de los mexicanos? ¿Cuáles son los mecanismos que deberíamos de tener en una emergencia como la que estamos viviendo para evitar este tipo de problemáticas? Digo, tendría que haber negociaciones absolutamente transparentes, imparciales. O sea, el caso de Manuel Bartlett ya lo habíamos visto, o sea, había ocultado todas sus propiedades, no había hecho una declaración completa aduciendo que la esposa no era la esposa, sino la pareja sentimental. No puede decir que su hijo solo es su acercante sentimental, pues claro que es su hijo, y claro que jamás hubieran podido conseguir estos contratos de no tener la cercanía con el gobierno actual que tienen. O sea, ni modo, cuando llegas al gobierno, tu familia tiene que entender que no puede venderle al gobierno, que se dedique a otra cosa, que le venda al sector privado. Esto es fatal, esto es grave. El presidente piensa que uno lo critica porque quiere desvielar su proyecto. Pues claro que no, su propia incapacidad de sus funcionarios, el propio cinismo de contratar al hijo de un funcionario que ya tuvo un escándalo, pues solito se pone en el pie. Y ahora sí que, como dice el propio presidente, da pena ajena lo que está pasando, y lo más grave es que es a costa de la salud de los mexicanos. O sea, hoy no tenemos 2.500 ventiladores, y hoy, de verdad, lo que más conviene es no enfermarse, porque no va a haber manera que te respondan en el Seguro Social con un ventilador si lo llegaras a necesitar. ¿Existe alguna negociación o acercamiento entre las diferentes fuerzas políticas, incluso sectores empresariales como Coparmex, que está pidiéndole al presidente que deje de hacerse de la vista gorda y que realmente abra una investigación en este caso puntual de la familia Bartlett? ¿Existe en tus planes o en algún momento en tu partido político la manera de buscar cómo frenar estos actos de corrupción del presidente? Porque no vamos ni a la mitad del sexenio, y tú ya bien lo decías, ¿no? Estos casos se siguen conociendo, pero también, pues, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están los partidos políticos, las dirigencias, las fuerzas políticas dentro de los propios partidos políticos, y esta unión que pudieran hacer con grupos empresariales, con organizaciones de la sociedad civil para poner freno a la corrupción? Mira, yo celebro que esta semana la sociedad civil haya despertado. A ti te consta que yo he dado una pelea durísima en el Senado, he señalado pues todo este tema de Manuel Bartlett, acabo de señalar toda esta pérdida financiera que hubo en Pemex de 562,000 millones de pesos, que equivale a 150 aviones presidenciales. Eso es lo que se perdió este primer trimestre en Pemex por querer producir petróleo a como sea cuando el precio está por los suelos. Y luego, pues todo esto lo he estado señalando, pero esta semana pasó algo muy importante. Se pretendía darle superpoderes al presidente para hacer lo que quisiera con el presupuesto, y la sociedad civil puso un marcaje personal sobre cada uno de los senadores de oposición. Creo que eso que pasó esta semana con los ciudadanos, diciéndole a los senadores, vamos a cuidar cómo votas, qué haces,
hizo que hubiera un bloque opositor que no permitiera que se convocara un periodo extraordinario para poder darle estas facultades al presidente de la República. Si la sociedad empieza a poner el ojo en los senadores de Morena y les dicen vamos a cuidar que llamen a cuentas a la secretaria de la Función Pública para que aclare este desfalco y que no se quede callada cuando la secretaria exculpe al hijo de Manuel Bartlett, como va a suceder, como sucedió con las casas. Es increíble que habiendo evidencia de las casas que tenía Manuel Bartlett, habiendo evidencia que la esposa se hizo de esa fortuna a partir de su matrimonio con él, simplemente se hubiera dicho que como no era su pareja fija, solo su pareja sentimental, pues no podían hacer nada. Entonces yo espero que la sociedad también le ponga marcaje personal a todos sus legisladores, a la clase política, como lo hizo esta semana con el tema del presupuesto. Entonces yo presentaré un punto de acuerdo la otra semana pues para exigir una investigación transparente. Yo presenté una solicitud a la Función Pública para que la Secretaría nos diga, haga una evolución patrimonial de Manuel Bartlett para saber si lo que tiene corresponde a lo que ha ganado. Yo todavía no tengo respuesta de ese tema. ¿Qué debemos de entender entonces cuando el presidente, hablando precisamente de este caso, señala que lo que está de fondo es el afán de debilitar a su gobierno? A ver, sobre todo cuando su bandera es la no corrupción. Bueno, pues no sé si se movió la lengua, porque la verdad es que nadie le fuimos a poner una pistola en la cabeza para que contratara al hijo de Manuel Bartlett y le comprara ventiladores al menos 50% más caros de lo que valen. ¿Quién de nosotros de la oposición le fue a poner esa pistola al IMSS para que contratara esto? Ellos solitos lo hacen. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque los corruptos son los mismos, solo cambiaron de color. Se fueron a Morena una cantidad de personajes que en el pasado habían estado en el PRI, que habían sido acusados de los mismos, pues de estas situaciones que cometieron. ¿O qué crees? Que cuando cambiaron todos de partido realmente se santificaron y realmente, como el presidente dijo, ya se acabó la corrupción, se acabó. No, ahí en mi estado hay una cantidad de gente que era del PRI, que había tenido pues un pasado súper corrupto y que simplemente porque se cambió de partido, ahora soy de Morena, ya te volviste honesto. Pues no, la honestidad es algo que está ligada a cada persona. Entonces yo sí creo que el presidente tiene que darse cuenta que cuando se llevó a tanta gente a su gobierno, pues se llevó de todo, se llevó gente brillante, capaz, que la hay, y yo la respeto muchísimo, a un Germán Martínez. Puedo no estar de acuerdo en cosas con él, pero le reconozco su congruencia, pero también se llevó a verdaderos zampones que ahí los tiene y que le van a meter este tipo de pies. Entonces, en lugar de voltear a acusarnos a la oposición, pues que voltee pues con sus gentes que hacen esto, ¿no? Que le pregunte a Zoe por qué compraron esos ventiladores, por qué contrataron al hijo de Manuel Bartlett. Pero además es como de primaria, está tan cuestionado el personaje, ¿cómo vas y le compras al hijo los ventiladores? No sé. Y ahora pues nos acabamos de enterar que el ISSSTE le compró unos equipos de rayos X, quiero suponer, por 99 millones de pesos en un contrato de asignación directa. Eso es increíble. O sea, no solo son los ventiladores, estamos hablando de equipo. Es un monto de más de 160 millones de pesos que le asignaron el contrato la semana pasada con asignación directa, sin licitación de por medio. Entonces, pues la verdad es que solitos lo hacen y pues habrá que ver de dónde vienen nuestros personajes, o sea, de dónde viene el director del ISSSTE. Pues viene del PRI, la verdad. Te agradecemos, Xochitl Gálvez, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Muy buena tarde y pues ánimo a todos y decirles, de verdad, cuídense en extremo. Al enterarnos que no hay 2.500 ventiladores, yo realmente me preocupo por muchos mexicanos que los van a necesitar. Gracias. Muy buena tarde.